Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Ruiz de Castilla. Yo trabajo en la Organización de Pacientes Esperantra y esta vez, pues, como invitados de la Biored Perú, estamos participando en este evento tan importante para los pacientes en Perú porque la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMID, está permitiendo por primera vez que los pacientes podamos directamente reportar los efectos adversos. Muchos de nosotros no sabemos mucho acerca de la farmacovigilancia, no sabemos mucho acerca de este seguimiento que se tiene que dar a los fármacos, sobre todo cuando se trata de pacientes crónicos. Hoy vamos a poder tener la oportunidad de aprender acerca de este tema tan importante con la químico farmacéutica Giovanna Jiménez Fuentes del equipo de farmacovigilancia de la DIGEMID, a quien quiero dar la bienvenida e invitar por favor a que se una a nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Bien, muy buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación. ¿Ya puedo iniciar? ¿Sí? Sí, por favor, adelante. Bien. En esta oportunidad fui invitada para poder abordar el tema con el tema que se ha definido, pacientes reportando efectos adversos. Si bien es cierto, la farmacovigilancia ha tomado mayor relevancia en este contexto actual que estamos viviendo de la pandemia, lo que además ha permitido que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, poner a disposición medios de notificación. De hecho, el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, durante estos 2 últimos años, ha reforzado sus capacitaciones justamente para sensibilizar, concientizar a los profesionales de la salud para la notificación de todos los problemas relacionados a los medicamentos, pero también el uso de las herramientas que se tiene disponible o que tiene disponible el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. En ese sentido, también se dio apertura a la población, en todo caso a los consumidores, a los pacientes, que es digamos, el pilar fundamental del abordaje, en este caso clínico, a un paciente, pues la pieza fundamental para que pueda realizar la notificación también. Entonces, en ese sentido, es que ya el Centro Nacional venía estableciendo además otros medios, como por ejemplo correo electrónico, para que pueda comunicar cualquier problema de seguridad, en el caso de las vacunas, por ejemplo, que ha sido el principal, digamos, motivo por el cual pues se abre esta apertura para los pacientes. Bien, más adelante precisaré más al respecto de ello. Sin embargo, es importante que tengamos conocimiento de que como país tenemos un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia cuyo objetivo principal es la de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y bajo este contexto, pues finalmente lo que busca es justamente prevenir y reducir los riesgos y sobre todo conservar los beneficios de estos en la población. Entonces, la DIGEMID, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, está conformado por integrantes de este sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia, valga la redundancia. Está compuesto básicamente por los centros de referencia que están ubicados a nivel nacional en las DIRESAS, GERESAS, son direcciones regionales de salud. También los titulares del registro sanitario igualmente juegan un rol importante porque también ellos recogen la información de seguridad y, bueno, son parte integrante del sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Igualmente ellos recogen información de los consumidores y también de los profesionales de la salud. Y bueno, acá puse como tercer lugar pacientes y consumidores resaltado otro color porque actualmente la normativa no contempla legalmente, vamos a decir, la notificación de los pacientes, paciente consumidor. Sin embargo,
como lo venía mencionando anteriormente, pues bajo este contexto de la pandemia se ha dado apertura para que puedan comunicar y a través del tiempo, pues bueno, se van a incluirse como parte también de este sistema. Si bien es cierto, ya se venía reportando por parte de los pacientes a través del correo electrónico, pero no era, digamos, la frecuencia, era muy de vez en cuando, en todo caso, en ocasiones muy rarísimas. Hoy en día vienen comunicando a través de un correo electrónico, pero también tenemos una herramienta que voy a detallar más adelante, que es muy práctica, muy ideal para poder reportar, para poder notificar, para poder comunicar cualquier problema de seguridad del medicamento. Bien, entonces, ¿qué es la farmacovigilancia, no? La farmacovigilancia como sí es una actividad de salud pública como tal, ¿no? Entonces, que está relacionada con la identificación, con la evaluación, la caracterización o comprensión y prevención de todos los efectos adversos, o sea, de cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Obviamente, la farmacovigilancia se inicia una vez que el medicamento haya sido autorizado, en este caso por DIGEMIT, y pues se empieza a comercializar y es ahí donde empieza esta actividad de farmacovigilancia. Es importante porque, bueno, a través de esta actividad se puede detectar, identificar de manera oportuna, sobre todo los efectos adversos, que es lo mismo decir, reacciones adversas a medicamentos, de las conocidas, las desconocidas, sobre todo las desconocidas, las que no están descritas en la ficha técnica, en el inserto. También las conocidas, igualmente las interacciones medicamentosas, ¿no? Pero también permite identificar factores de riesgo, ¿no? Hay ciertos factores que van a predisponer a la aparición de un efecto adverso con el consumo del medicamento. La farmacovigilancia permite por lo menos caracterizar, ¿no? De repente se puede observar en población femenina más casos de efectos adversos que en población masculina, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las vacunas, que la mayor predisposición de presentar ESAVIS es en mujeres, a diferencia de los varones, ¿no? También el sexo es otro, perdón, la edad es otro, también otro factor que puede contribuir a la aparición de las reacciones adversas. También están otros factores como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en fin. Entonces, con la farmacovigilancia me permite identificar estos factores de riesgo. Además de tomar medidas regulatorias con la información obtenida por esta actividad para justamente con ello analizar, evaluar el balance beneficio-riesgo de los productos farmacéuticos, donde los beneficios deben de superar los riesgos y además con ello mejorar la prescripción de los medicamentos, ¿no? También contribuir al uso racional de los mismos y conocer sobre todo la severidad en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en niños, en adultos mayores, en población, mujeres embarazadas, aquellos que están dando de lactar, y así, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, etc. Entonces, esta actividad es tan Doctora, importante. mil disculpas. Se está escuchando una interrupción en el audio, no sé si es de usted. ¿Ya? ¿O usted escucha muy bien? Sí, a ver, ¿se me escucha ahora bien o continúa el ruido? Sí, se estaba escuchando, me estaban diciendo algunos pacientes que hay una interrupción como teclado. Entonces pedimos por favor, si alguien tiene el audio prendido, por favor lo pueda apagar para escuchar a la doctora. Sí, eso es todo. Muchísimas gracias. Bien. A ver, de repente mi audífono está sonando y esto hace que se es como un tipeado. Ya, bien. Como venía diciendo, la farmacovigilancia además no solamente recoge la información de reacciones adversas a medicamentos, sino también los errores de medicación, que si bien es cierto, estos errores se vienen incrementando cada vez,
Básicamente, esto se viene observando a nivel hospitalario, errores que, por ejemplo, se pueden observar durante la prescripción, errores durante la dispensación del medicamento y errores durante la administración. De hecho, este último tiene mayor bueno, incremento o frecuencia de aparición de estos errores con daño, obviamente con consecuencia en el paciente. Pero también existen otros errores que durante, por ejemplo, el almacenamiento, errores durante el transporte que se pueden también repercutir en el medicamento y poder ocasionar algún efecto adverso, ¿no? Entonces, todos ellos se tienen que reportar. También los medicamentos falsificados, en caso de que se haya tomado conocimiento de algún medicamento falsificado y que haya ocasionado un efecto adverso, igualmente se debe de reportar. También aquellos medicamentos donde no se observa una eficacia, una efectividad terapéutica, igualmente se deben de reportar. Igualmente, en casos de uso inadecuado o uso abuso, casos de sobredosis, en fin, también se deben de reportar, en este caso, al sistema de farmacovigilancia. Las interacciones medicamentosas, que muchas veces, sobre todo en adultos mayores, casos ambulatorios, pueden observar estos casos porque no reciben un medicamento, reciben más de un medicamento y obviamente va a haber, se va a observar interacciones medicamentosas, no de repente en el plazo inmediato, sino a largo plazo, ¿no? Sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, donde reciben más de un fármaco, pues obviamente es esperable que se presenten interacciones medicamentosas. Obviamente a nivel hospitalario, estas se presentan mucho más porque básicamente hay estudios donde el paciente hospitalizado pues mínimamente recibe 4 medicamentos, ¿no? Mínimamente, entonces puede recibir muchos más. Sin embargo, es donde más se observan las interacciones medicamentosas. Por ello es importante poder identificar. También es importante que las reacciones adversas a medicamentos o los problemas relacionados a los medicamentos están clasificados según su gravedad. Y esto es importante como paciente poder diferenciar, porque nuestro sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia contempla 3 tipos de gravedad, ¿no? Las leves, las moderadas y graves. ¿Cuándo es una leve? Obviamente, cuando todo paciente experimenta algún malestar, una manifestación clínica de baja intensidad, pero que no va a requerir ninguna medida terapéutica, quiero decir, no va a requerir probablemente tratamiento para, digamos, calmar esta manifestación, esta dolencia, ¿no? Y tampoco no va a requerir la suspensión del medicamento, ¿no? La interrupción del tratamiento. Entonces hablamos de una reacción adversa leve. ¿Cuándo es una moderada, no? Igualmente es cualquier manifestación clínica, cualquier dolencia, cualquier malestar que no amenaza la vida del paciente, pero que sin embargo requiere medidas terapéuticas, ¿no? Requiere tomar alguna medicación para calmar este malestar o tal vez hasta la suspensión del tratamiento o interrupción del medicamento, ¿no? Entonces, ante este escenario, estamos ante una reacción adversa moderada. Pero ¿cuándo es grave? ¿No? Graves son aquellas que amenazan la vida del paciente, ¿no? Aquellas que pueden producir la muerte, aquellas que pueden conducir a la hospitalización o prolongar la estancia hospitalaria, aquellas que pueden producir discapacidad o incapacidad temporal o permanente y sobre todo, bueno, cuando producen anomalías congénitas o procesos malignos, ¿no? En este escenario, pues nos estamos refiriéndonos a reacciones adversas de medicamentos graves. Es importante esto diferenciar porque para reportar tenemos que comunicar también la gravedad, ¿no? Obviamente, en resumen, va a depender de la intensidad de estas manifestaciones clínicas y, bueno, las graves obviamente si amenazan la vida del paciente. Entonces, ¿cómo es básicamente la gestión de las notificaciones? ¿Cómo es todo el proceso
que involucra desde los pacientes, los profesionales de la salud, el Centro Nacional de Farmacovigilancia y finalmente la población, porque básicamente este es el circuito, ¿no? Todo paciente que consume medicamentos, sea por vía oral, sea por vía parenteral, sea con prescripción médica o sin ella, pues puede presentar manifestaciones clínicas, puede presentar cualquier efecto adverso, cualquier malestar. Entonces, ante esta situación, ¿qué debe de hacer el paciente? Pues comunicar, en principio, a un profesional de la salud, ¿no? Y eso es lo que usualmente se debería de hacer, porque sobre todo aquellas que tienen mayor intensidad, se requiere que un profesional de salud especializado lo evalúe, aborde esta situación y, por último, tome las acciones de acuerdo a la situación. Puede ser suspensión del medicamento o tratamiento de la reacción, ¿no? Entonces, esto, un especialista, un profesional de la salud, es quien va a abordar y tratar, ¿no? Pero de paso también, el profesional de la salud va a comunicar en caso de que se sospeche que es producto de una reacción adversa al medicamento prescrito. Entonces, obviamente, tiene que reportar, ¿no? Pero también el paciente mismo puede comunicar, puede reportar a través del e-reporting, ¿no? E-reporting, así se llama este enlace, esta interfaz que ha puesto a disponibilidad el Centro Nacional de Farmacovigilancia, en el cual sea a través de una PC, de un dispositivo móvil, celulares, de una tablet, puede reportar, ¿no? El link está disponible en la página web de Digemit y, bueno, comunicar, registrar a través de este link la información de lo que viene sucediendo en su organismo, ¿no? Todos los signos, los síntomas, y obviamente toda esta información llega, se transmite a la base de datos nacional de farmacovigilancia, ¿no? Y en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, pues evalúan estos datos junto con la información, además, estudios clínicos, estudios, información de otras fuentes, de repente revisión bibliográfica de la literatura científica, entre otras diversas fuentes que se puede obtener, porque no solamente del paciente se recibe la información, ¿sí? Entonces, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia se evalúa esta información, se adoptan decisiones para que finalmente, producto de este análisis, se gestione esos problemas de seguridad. ¿Y cómo eso se gestiona? Pues, por ejemplo, brindando recomendaciones de uso del medicamento, modificaciones de la ficha técnica tal vez, o del inserto, que podría ser de repente incluir en la sección de advertencias, en la sección de precauciones, o por último, en la sección de reacciones adversas, incluir alguna reacción, algún efecto adverso que es necesario incluir, que no estaba ahí incluida previamente en esta ficha técnica. También puede motivar al cambio de la condición de venta, ¿no? Puede que ahora se requiera vamos a suponer una alta frecuencia de reacciones adversas de mayor intensidad, pues que este medicamento, que si bien es cierto era de venta libre, pues ahora que sea bajo receta médica. También restricciones de uso y por último, en casos, digamos, graves, pues retirar del mercado, ¿no? Esto sí, siempre y cuando la evaluación beneficio-riesgo se observe que los riesgos superan los beneficios, ¿no? En este escenario, pues se tiene que retirar del mercado. Y a través de qué se emiten estas acciones, pues a través de las alertas de seguridad, alertas que emite Digemit, no solamente para productos farmacéuticos, sino también para dispositivos médicos y productos sanitarios. Y en esta oportunidad para productos farmacéuticos a través de las alertas de seguridad de productos farmacéuticos y también a través de los boletines. Si bien estos boletines contiene información de los casos que se han presentado a través, de la base de datos nacional de farmacovigilancia, pues se analizan esta información y también se brindan recomendaciones en este boletín para conocimiento no solamente del profesional de la salud, sino también del paciente, ¿no?
Y finalmente, todas estas acciones, pues es a fin de contribuir al cuidado y seguridad de los pacientes en relación al uso de los productos farmacéuticos. Básicamente, en beneficio de la población. Entonces, antes de reportar, antes de notificar, pues hay que tomar ciertos aspectos en cuenta. De hecho, voy a detallar cada uno de ellos. Para empezar, todo medicamento puede producir algún efecto adverso no deseado, denominado reacción adversa a medicamentos, y aún después de haberse, digamos, sometido a rigurosas pruebas clínicas, preclínicas. Obviamente, todos los medicamentos, antes de su autorización, pues son evaluados por el área de registro sanitario, obtienen su número de registro sanitario, obtienen su autorización sanitaria para ser comercializados. Obviamente, hay una evaluación previa de ello. Y pues bueno, se dice que no todos los medicamentos son 100% seguros, 100% eficaces. Hay un margen del cual se espera que se pueda presentar en condiciones reales de uso, ¿no? También es importante conocer que aquellos medicamentos que están recientemente ingresando al país, medicamentos nuevos, es importante también observar, monitorear, porque pueden presentar reacciones adversas nuevas en condiciones reales de uso. Obviamente, estamos viendo actualmente con las vacunas, ¿no? Las vacunas contra la COVID-19 son nuevas, recientemente han ingresado el año 2021 al mercado y pues durante el monitoreo que se está realizando, porque obviamente está habiendo una vacunación masiva en la población, pues está observándose efectos adversos nuevos que no se había evidenciado antes de su registro condicional. Entonces, es importante que todos los medicamentos nuevos, sobre todo que recientemente ingresan al país, que recientemente instaura un profesional de la salud a un paciente, que un medicamento pues es importante observar que se puede presentar información nueva, ¿no? A diferencia de aquellos medicamentos que tienen años en el mercado, que de alguna manera se conoce en parte el perfil de seguridad de los mismos. También es importante tomar en cuenta que si usted cree que ha experimentado un efecto adverso, después de consumir un medicamento, debe de comunicar, debe de reportar al área de farmacovigilancia por los medios disponibles. Porque esto va a ayudar a conocer el medicamento en el uso, o sea, según su uso autorizado, ¿no? Lo cual permitirá, digamos, de forma segura su uso, valga la redundancia, que esta información es necesaria justamente para identificar nuevas reacciones o también para poder identificar condiciones en las que aparecen estas reacciones adversas, ¿no? Los factores de riesgo o los factores que predisponen a la aparición de las reacciones, de estos efectos adversos. Y también tomar en cuenta que la información que se proporciona es netamente confidencial. Quiere decir que los datos son protegidos por la legislación. Por tanto, la información, los datos clínicos del paciente no son publicados. Esto está resguardado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, la notificación, permítanme, ¿cómo notificar? Pues bueno, he mencionado que el e-reporting está disponible para los pacientes o consumidores. Pues bueno, es ingresar a este link que es de Digemit, que luego lo vamos a hacer en vivo, vamos a decirlo así, voy a entrar por internet. Sin embargo, quería un poco más o menos señalar los campos necesarios que debe de ingresarse en el e-reporting. Es necesario registrar toda la información disponible, porque así vamos a poder evaluar. Cuando se cuenta con información deficiente, muchas veces no va a aportar algo adicional para evaluar el perfil de seguridad del medicamento. Por tanto, es necesario que se completen todos los datos. Es importante todos los campos que solicita este e-reporting. Usted ingresa a la página web de Digemit.
acá en la parte, en la portada está e-reporting, el que está señalado en círculo, cliquean allí y va a aparecer, entre otras informaciones, este cuadrante celeste que dice clic aquí para ingresar a e-reporting. Cliquean en este enlace y bueno, va a aparecer el logo de la institución. Luego van a mostrar dos opciones, ¿no? Notificación del usuario del medicamento, paciente, y notificación del profesional de la salud. ¿Cuál corresponde a los pacientes? Pues el primero, antes de clicar ahí, aquí, debe de aceptar los términos y condiciones. Y si desean dar una lectura, pues pueden clicar acá para ver los términos y condiciones. Obviamente, dentro de los términos y condiciones está básicamente la veracidad de la información, ¿no? Bien. Luego, el siguiente paso es, aparece esta pantalla donde dice describa lo sucedido, ¿sí? Acá una nota que de alguna manera orienta qué información se debe de registrar en esta parte. Este es un casillero en blanco en el cual uno ingresa, por ejemplo acá, hay que describir cómo sucedió estos problemas de seguridad. Entonces, por ejemplo, acá puse el día martes me vacuné la tercera dosis de Pfizer contra el COVID. Y este día no sentí nada hasta el día siguiente por la noche, que empezó a latir mi corazón muy rápido, siento como que en el lado izquierdo del pecho una presión, siento un nudo en la garganta, siento que a veces me falta el aire cuando me recuesto, pero si duermo boca abajo, todo normal. ¿Se dan cuenta? Que es una descripción bien detallada de los hechos y eso es lo que se quiere y eso es lo que tiene el paciente, esta información. Entonces, es importante contar como un cuento, ¿no? Cómo han sucedido los hechos, relatar lo que es todas las dolencias que está presentando el paciente. Seguidamente, debajo de la parte que he mostrado aparece reacción síntoma y acá se va a describir por partes, ¿no? La primera parte ha sido el latido de mi corazón muy rápido, que lo pueden llenar acá, perdón, lo deben de registrar nuevamente, pero ya separando, ¿no? Todos los síntomas que ha presentado. Si de repente ha presentado fiebre, va a abrir otro campo para fiebre, pero en este caso se empieza a detallar por cada reacción, ¿sí? Entonces, dolor de mi corazón muy rápido, lo que decía en el texto anterior. La fecha de comienzo de la reacción, hay que colocar desde qué fecha ha iniciado esta dolencia, este malestar. La fecha final de la reacción, si es que continúa, no llenarán, lo dejarán en blanco, pero si se recuperó, pues colocarán la fecha de recuperación, cuánto tiempo duró, 3, 5, 10 días. Es importante entonces detallar en esta parte lo que es las dolencias, las manifestaciones que ha presentado el paciente, la fecha de inicio más que todo. Lo siguiente es, continuando, el estado actual de la reacción. ¿Se recuperó? ¿No se recuperó? Acá muestra una serie de opciones, recuperándose o recuperado con secuelas, ¿no? También. Y luego aparece en la siguiente, una pregunta, ¿no? ¿La reacción produjo alguna de las siguientes consecuencias? Esto se llena solamente para casos graves, ¿no? En caso de que la intensidad sea mayor y sea catalogada como grave, ¿no? Se causó la muerte, se amenazó la vida del paciente, se causó discapacidad, se causó o prolongó hospitalización, se causó malformación o condición médica importante, otra condición médica importante. Entonces, si es que, digamos, es un signo o síntoma como, por ejemplo, dolor de cabeza, en este caso, latido de mi corazón muy rápido, pues bueno, podría considerarse como una moderada o tal vez grave, va a depender mucho cómo el paciente se ha acudido a un establecimiento de salud para su atención, ha requerido hospitalización tal vez, entonces, de acuerdo a la situación, se va a registrar se va a seleccionar estos casilleros. Pero en caso de que presente, pero no acudió a ningún establecimiento de salud, está en casa, pues igualmente tienen que manifestar la intensidad de la reacción, ¿no? De repente es una condición médica importante, tal vez, o simplemente lo dejan en blanco.
Bien, entonces acá es importante sobre todo el desenlace, ¿no? Si se recuperó o no se recuperó, si se sigue recuperándose. Paso 2, porque luego va a indicar en la parte inferior continuar, y se describe la información del medicamento o medicamentos, porque puede ser 1, 2, 3. Y en este caso se registra el nombre del medicamento. En este caso, dijo del laboratorio Pfizer y el nombre del medicamento es Comirnaty, ¿no? Entonces, acá ustedes ven, este medicamento es probablemente el causante de la reacción, pues yo pongo check sí. De hecho, por defecto ya sale, sin embargo, es bueno observar ello, porque también se debe de ingresar en caso de que el paciente reciba además otros medicamentos, ¿no? No solamente, por ejemplo, si es un paciente hipertenso, recibió la vacuna, probablemente está recibiendo también para la hipertensión un medicamento, ¿no? Tal vez enalapril, captopril. Entonces es importante también que se registren los otros medicamentos. Bien, entonces el nombre del medicamento es seleccionar que es el medicamento causante del que estoy sospechando o causante de mi malestar, y después pongo, si tengo la información disponible, el nombre del laboratorio, si tengo la información disponible, el número del lote, solo en caso de que cuenten con esta información. Bien, también se debe colocar la vía de administración del medicamento, si fue por vía oral, por vía parenteral, intramuscular, intravenosa, etc. Es un desplegable que muestra opciones y uno tiene que seleccionar. En este caso, la vacuna es Comirnaty, la administración ha sido por intramuscular, ¿no? La fecha de la administración, en este caso de la vacuna, ¿no? Acá, por ejemplo, fue 14 de enero de 2022, ¿no? Entonces, es importante colocar la fecha. Como es una sola vacuna que se coloca, es cíclico obviamente, pero no es como medicamento todos los días, sino que es cíclico para la redundancia. Entonces basta con colocar la fecha de en este caso, la tercera dosis que se administra, o de la segunda dosis o la primera dosis, dependiendo. La duración de la administración, mucho sale, lo pueden colocar, si son 2, 3, dependiendo del tipo de medicamento que esté recibiendo. En este caso, vacuna es una única vez, entonces no se coloca. La indicación de la administración del medicamento es importante colocar, revisión para el COVID, y la acción tomada para el medicamento. Si se suspendió, se retiró, en este caso no aplica porque le administraron y pues, luego presentó los efectos adversos. Bien, entonces es importante la vía de administración incluir, es importante la fecha de inicio de la administración del medicamento, y bueno, pasamos luego al paso 3, donde se llena la información adicional. Y acá, en esta parte, es básicamente texto que se debe de registrar. Por ejemplo, acá se ha incluido, estoy en tratamiento de hipertensión arterial. Es un paciente con hipertensión arterial. Bueno, saben luego los datos del paciente. ¿Qué más se debe de poner? Deben de otros cofactores, otras enfermedades que tenga de base, tal vez algún otro hábito, de repente es consumidor, bueno, de bebidas alcohólicas, tal vez es un fumador crónico, tal vez tiene alguna insuficiencia hepática, tal vez es alérgico a algunos medicamentos, etc. Se ponen todas las enfermedades y otros factores o comorbilidades que tiene el paciente. En la parte de comentarios adicionales, acá se va a colocar, esto sí, se debe de colocar como comentario, si el paciente, dónde se vacunó, si asistió producto de esta manifestación a un establecimiento de salud, si ha sido tratado por un profesional de la salud, etcétera, ¿no? Entonces es importante estos datos registrar, ¿no? Entonces, sobre todo, detallar si fue atendido, bueno, lo que dije por el profesional de la salud, detallar el nombre del establecimiento, sobre todo para casos digamos, de RAM graves, porque muchas veces necesitamos mucha más información para ampliar, y a veces el paciente mismo no puede brindarnos muchos datos, por tanto, debemos de recurrir, en caso haya sido atendido en un establecimiento de salud, a la historia clínica. Y como paso penúltimo,
son los datos del paciente. Como verán, ya casi al final se registran los datos del paciente. ¿Y cuáles son los datos que se pide? Pues bueno, las iniciales, quiero decir, las iniciales del paciente, o sea, no se pide nombre y apellido, sino que las iniciales de su nombre, apellido materno, apellido paterno, ¿no? También el sexo es importante, si es masculino, femenino. El peso, sí cuentan con esta información disponible, sí. La fecha de nacimiento o edad, uno de los dos, ¿sí? No los dos, puede ser uno de los dos. Fecha de nacimiento, tal vez, o simplemente colocar la edad, ¿no? Y bueno, la procedencia o país donde comenzaron las relaciones, esto ya sale por defecto en Perú. También piden el correo electrónico. Es importante brindar el correo electrónico porque a veces puede que hayan omitido alguna información que es necesario como parte del análisis del Centro Nacional. Entonces, tiene que haber un medio por el cual se puedan comunicar. Uno de ellos puede ser correo electrónico u otro el celular. Entonces, pero se piden los dos datos. De hecho, los dos datos se tienen que registrar. Y bueno, como último paso, pues bueno, se muestra el resumen del reporte. Quiere decir, todo lo que se ha ingresado se va a mostrarse en la parte, toda esta parte, ¿no? Y luego de corroborar que si está bien registrados los datos, se coloca, se cliquea en enviar reporte. Una vez enviado el reporte, va a salir lo siguiente, ¿no? El reporte se ha enviado correctamente. Entonces, gracias por enviar su reporte, inclusive reciben esta nota. Y si uno quiere descargar la información que han notificado, quiero decir, quieren tenerlo impreso tal vez, o en archivo digital, pues nada más que deben de cliquear en descargar el reporte y automáticamente van a tener esta información, sea impreso o en PDF o, bueno, generalmente sale en PDF todo el resumen del caso que han ingresado. Y eso es todo. Eso es todo, ¿no? Entonces, es importante la participación de los ciudadanos porque existen estudios, se ha comprobado que los pacientes aportan un plus muy valioso al sistema de notificación, ¿sí? Ya que ellos conocen la situación de su salud y también muchas veces comunican al detalle sobre los efectos que viene presentando el paciente y, bueno, los efectos obviamente no deseados, ¿no? Además, su reporte en el lenguaje que se expresa el paciente es más accesible, es más entendible, ¿no? Inclusive, conforme va detallando, uno puede inclusive tener todo el panorama en sí del estado actual del paciente y sobre todo si está afectando la calidad de vida, ¿no? Entonces, la información que van a proporcionar básicamente es para analizar la información y tomar acciones tal vez regulatorias, pero no de manera, digamos, como respuesta de manera individualizada, no, sino que es a nivel poblacional, ¿sí? Su información contribuye a conocer el perfil de seguridad del medicamento para que se puedan brindar recomendaciones en su uso para el beneficio de la población. Finalmente, esto es lo que consigue la farmacovigilancia. A continuación, voy a proyectar vamos a entrar al e-reporting para que veamos cómo se ingresa. Yo he mostrado solamente imágenes congeladas, pero vamos a verlo cómo se realiza. Permítame compartir. No sé si hasta acá tenemos algunas preguntas mientras voy, no sé, mientras voy entrando al Sí, internet, doctora para... Giovanna, hay dos preguntas en realidad, pero creo que están relacionadas justo a lo que usted nos va a presentar ahora, sobre cuáles son los campos mínimos para reportar y sobre cuántos días tenemos a partir de la reacción o la sospecha de reacción adversa para reportar. Bien, a ver, en la presentación ya le había puesto en círculo rojo lo que es obligatorio. En cuanto a los plazos para reportar, pues bueno, para pacientes, digamos que no está establecido los plazos,
si se presenta la reacción, se debe de reportar, ¿no? Es importante que muchas veces las reacciones se desarrollan conforme pasa el tiempo. Entonces, si uno ha reportado inicialmente 2 o 3 síntomas, pero con el pasar del tiempo puede que se presenten más síntomas, pues bueno, puede volver a reportar y incluir los demás síntomas, ¿no? No hay plazos como lo que se tiene para profesionales de la salud, que por ejemplo, para profesionales de la salud es de la siguiente manera: las graves dentro de las 24 horas, las leves y moderadas dentro de 72 horas, ¿no? Pero eso se canaliza porque hay un flujo establecido por los profesionales de la salud. Y bueno, hay otros plazos, por ejemplo, si es del establecimiento de salud, tiene 15 días, si es del titular del registro sanitario, tiene 20 días, entonces va a depender mucho en este caso, del sector que viene reportando. Permítame compartir la pantalla. Ya. No sé si se visualiza ahora, por favor, si me confirman. Sí, se visualiza. Perfecto, perfecto. Entonces, esta es la página web de IGEMIT. Yo ingresé con el link que les he proporcionado en la PPT. Y bueno, me voy de frente a clicar en el e-reporting. ¿Sí? Cliqueo el e-reporting y me sale el texto, información del e-reporting, para qué es y cuál es su finalidad. Hay un video tutorial. De hecho, este video no está actualizada la nueva versión porque se ha actualizado se ha actualizado, digamos, el formato del e-reporting, que no ha habido mucha variación más que en el orden. Sin embargo, también les podría ayudar si dan una lectura o visualizan este video. También contiene herramientas como, por ejemplo, un instructivo, una guía y una gigantografía para reportar. Entonces, el segundo paso que van a hacer es cliquear aquí para ingresar al e-reporting. Cliquean y aparece las dos opciones que les he mostrado: notificación de usuario del medicamento, paciente, y notificación del profesional de la salud o profesional sanitario. Entonces, es importante identificar el logo, que es del Ministerio de Salud, y entonces, si es así, estamos bien. También es importante que se haga check acá, aceptando los términos y condiciones, y si ustedes desean, pueden dar lectura de los términos y condiciones cliqueando en esta parte celeste, ¿sí? Entonces vamos a entrar de frente de una vez a la notificación del usuario del medicamento paciente. Aparece de esta manera. Bien. Entonces, la primera parte es describa lo sucedido, describa todos los signos, síntomas, las dolencias, el malestar que está sintiendo, ¿no? Yo voy a poner otro medicamento, otro ejemplo. En este caso, me voy a referir a un medicamento, el Roacutan, que es el tratamiento para el acné, que es un tratamiento a largo plazo. Entonces, es importante, sobre todo pacientes que reciben medicación, en pacientes crónicos básicamente, sobre todo reportar, ¿no? Bien, entonces acá, que es lo sucedido, pues voy a colocar mis propios términos, ¿no? Por ejemplo, durante y también voy a digitar acá, después de usar el medicamento, presenté ictericia, ¿sí? Apetito disminuido, y a ver, después de, bueno, me pasé acá, después de 6 meses de usar el medicamento, presenté ictericia, apetito disminuido, y fui atendido en un establecimiento de salud, pues de clínica, etcétera, y observaron que los valores de TGP están incrementados. Bien, así cortito. Luego de describir lo que sucedió, o sea, que cuente como una historia, se coloca en la parte de donde dice reacciones o síntomas, este campo
que es importante, que sí o sí se debe llenar, ¿sí? Reacción, síntomas, se debe de llenar. Y acá, por ejemplo, voy a ver qué presentó. Ictericia, apetito disminuido y también valores de TGP incrementados, ¿no? Son enzimas hepáticas incrementadas. Bien, entonces yo empiezo a registrar primeramente ictericia. ¿Cuándo inició? Acá dice 25 de enero del 2022. ¿Sí? Fecha final de la reacción. El paciente continúa, no manifiesta, lo dejamos en blanco. Duración de la reacción, no podemos determinar porque el paciente no hay fecha. Estado actual de la reacción, pues, como verán, hay opciones: recuperado, en recuperación, en resolución. Acá dice en recuperación. Vamos a seleccionar ello. Recuperado con secuelas, inclusive hay mortal y desconocido, ¿no? Entonces, nosotros debemos como pacientes, debemos de seleccionar estas 4 opciones, ¿no? Aunque mortal, un poco complicado, pero sin embargo, por lo menos esas 4, porque desconocido no se puede seleccionar, ya que nosotros somos los pacientes que estamos presentando estos síntomas, entonces sabemos cuál es el estado, el desenlace de esta reacción. Entonces, en este caso, se está en recuperación, en resolución. Bien. El paciente no ha requerido hospitalización, por tanto, no se selecciona solo en casos de gravedad se seleccionan estas opciones, ¿no? Luego, necesito ingresar otra reacción más, que es apetito disminuido, entonces agregar otra reacción. Otra reacción, igualmente voy a ingresar, aquí está, apetito disminuido. ¿Sí? ¿Listo? La fecha, en la misma fecha, 25 de enero. ¿Puede ser fecha diferente también? Sí, puede ser. En este caso es la misma fecha. Fecha de financiación tampoco no hay. Continúa, tampoco no hay datos. Acá no es obligatorio sus datos, pero sí la fecha de inicio y el estado del paciente. Igualmente, no selecciona ninguna de ellas. Y por último, la siguiente reacción es TGP incrementado. Coloco acá TGP incrementado. Bien, fecha de inicio, ahí sí menciona que es el 28, tiene resultados del 28 de enero del 2022. Bien, fecha de recuperación, todavía no hay esta información, el paciente está en recuperación, en resolución. Bien. Luego de llenar las 3 reacciones que ha presentado, pueden ser muchos más, o tal vez solamente uno, o simplemente le va a tomar mucho tiempo, ha detallado todo ello y puede solamente tal vez ingresar en el único cuadrante todos los datos, también es aceptable. Sin embargo, lo correcto es de esta manera como lo estoy haciendo. Bien, siguiente sección. Acá me dice que ingrese los datos del medicamento, ¿no? Ingrese el nombre y detalles de cada medicamento que consumía antes de ocurrir la reacción. Bien, entonces acá voy a poner el medicamento, se llama Roacutan. Es importante colocar, si el nombre del medicamento tiene un nombre comercial, colocar este nombre comercial, un nombre de marca, ¿sí? El medicamento es probablemente el causante de la reacción. Pues sí, está por defecto ya seleccionado. Entonces, acá me pide compañía farmacéutica, productora, distribuidora del medicamento. Pues desconozco, no tengo la información, lo dejan en blanco, no es un campo obligatorio. Número de lote, tampoco tengo esta información, lo dejo en blanco, no es un campo obligatorio, ojo. Concentración, sí es importante la concentración, ¿sí? 20 miligramos. Y ese dato sí lo tengo como paciente. Dosis, ¿cuánto estaba tomando? 20 miligramos cada día, ¿no? Una tableta, tiene que decir cómo está tomando, una tableta por día, ¿sí?
o una tableta cada diaria, por ejemplo, podría ser así, cualquiera, pero que se entienda que está tomando todos los días una tableta. La vía de administración es importante también y obligatorio registrar oral, ¿no? Por vía oral. Bien, acá tengo para seleccionar, ¿sí? Por vía oral. La fecha del comienzo de la reacción ha sido el 30 de junio del 2021. ¿Sí? ¿Qué más? Fecha final de la administración, pues ha sido suspendido de su medicamento el mismo día que ha presentado la reacción, que ha sido el 25 de enero del 2022. ¿Sí? Entonces, los campos que he ingresado ahorita son campos obligatorios. Sí o sí tienen que estar. ¿Sí? El nombre del medicamento, la concentración del medicamento, cómo se estaba administrando el medicamento, por qué vía fue administrado el medicamento, la fecha de inicio del medicamento, o sea, del consumo del medicamento, y hasta cuándo, si es que se ha suspendido el tratamiento. Ahora, puede ser que no se haya suspendido, entonces lo dejan en blanco y pueden poner información adicional que continúa tomando el medicamento, porque también puede ser el caso. En duración de la administración, pues bueno, sacan acá, no es un campo obligatorio, pueden poner una aproximación, vamos a poner 6 meses. No necesariamente no tiene que ser preciso, porque esto ya por defecto el sistema cuando se transmite o son, como esta información va a la base de datos nacional de farmacovigilancia, y el sistema lo calcula. Motivo de la administración del medicamento, esto es importante que se coloque, ¿sí? El motivo de prescripción para ver si efectivamente se está usándose correctamente el medicamento, ¿no? En este caso, para el acné crónico. Esa es la indicación. Bien, acción tomada, pues en este caso hay una fecha final del medicamento, por tanto, ha sido el medicamento retirado, ¿sí? En caso de que puede ser la situación en que de repente no se ha suspendido, pero se ha reducido la dosis, entonces seleccionarán dosis reducida, o tal vez se aumentó la dosis también, podría ser, o la dosis no ha sido modificada y continúa con el tratamiento. Desconocido es imposible, el término así, ¿no? Pero también puede ser que no aplica. En este caso, medicamento retirado, ¿sí? Entonces, estos son los campos que he llenado que sí o sí se deben de registrar, ¿sí? Ahora, el paciente además estaba consumiendo otro medicamento, ¿sí? Entonces, en este caso voy a agregar, pero otro medicamento del cual no se sospecha que es la reacción, pero que sin embargo estaba tomando simultáneamente con el Roacutan. Bien, entonces agrego el medicamento, agregar otro medicamento, aparece nuevamente los datos que lo que he ingresado inicialmente. Pero en este caso, siendo un medicamento concomitante con un medicamento que está tomando simultáneamente, un medicamento del cual no sospecho que es la que está causando la reacción, entonces quito esta opción y bueno, coloco la minociclina. Estaba tomando minociclina, no sé del laboratorio, tampoco el número del lote, concentración. Acá ya para medicamentos que son concomitantes o medicamentos que se están tomando simultáneamente, pero que no son los causantes de la reacción, no es necesario colocar muchas veces información, como por ejemplo voy a detallar. Concentración, si tengo la concentración, pues colocaré 100 miligramos. Dosis, 100 miligramos o una tableta diaria. Vía de administración oral. ¿Qué más? Fecha de comienzo. Si tengo el dato exacto, ¿sí? En este caso, acá no me ponen el dato exacto, solamente me ponen el año 2021. Y la fecha también que ha terminado el tratamiento, también 2021. O sea, no me pone, solamente me pone el mes, sí. El mes me dice que es agosto. Agosto. Bien. Y después, duración, no hay ninguna, bueno, no es necesario registrar, menos el resto del médico de acá, ¿no? Si tengo información, puedo poner igualmente para el acné, ¿no?
podría ser para otra patología, ¿no? Tal vez otra enfermedad tenga también, entonces, bueno, se va colocando lo que tenga el paciente. Bien. Entonces, esto es un medicamento concomitante. Aquí está el medicamento sospechoso. Esto es importante, necesariamente importante. Y esto, pues bueno, en caso de que contaran con la información, pueden incluir. Ahora, también podrían omitir esta información. Omitir en el sentido de que no describirlo en esta parte, sino de repente en la primera parte donde se ha puesto describir lo sucedido, detallar que también consume otros medicamentos para tal indicación. Igual, vale. ¿Sí? Bien. Pero lo correcto es de esta manera. Siguiente. Acá pide información adicional y en este caso, enfermedades previas o actuales. El paciente no menciona, no tiene ninguna, sin antecedentes de enfermedad. Bien. Los comentarios adicionales, el paciente también menciona que acudió a la clínica, vamos a poner otro nombre, Clínica San Gabriel, no sé si acá hay San Gabriel, y fue atendido. Contar lo que ha sucedido durante el tratamiento. Si es que si no ha, digamos, acudido a un establecimiento de salud, lo pueden dejar en blanco, pero es importante al nombre del establecimiento donde ha sido atendido, en caso de que sí realmente fue esto con fines de corroborar con la historia clínica, la información. Y de repente hasta muchas veces ponen el nombre del doctor, ¿no? Y alguna otra información más que amerite colocar, ¿no? Es importante ello. También dónde se ubica, ¿no? Bueno, acá la procedencia no solicita, sin embargo, podrían colocar acá que de dónde de repente del departamento, no sé, de La Libertad, puede ser, ¿no? Es importante también detallar ello. Luego se pone siguiente reacción, siguiente sección, perdón. Y acá ya pide datos del paciente, datos personales del paciente, ¿no? En este caso, solo las iniciales, ¿sí? Entonces, ABD, sexo masculino, peso, acá puso 72 kilos, 72, bien. Fecha de nacimiento, no puso, pero sí la edad. Tiene 24 años. 24 años, selecciona la edad y esto. Los campos que estoy colocando son obligatorios, ojo, ¿sí? Este es obligatorio, este es también campo obligatorio, sexo, iniciales y sexo es obligatorio. Luego es obligatorio la edad. Y bueno, el país donde comenzaron las reacciones, pues bueno, esto sale por defecto. Eso es todo. Continuamos. Y acá sí pide el correo electrónico. Acá se coloca el correo electrónico con fines de que en algún momento puede ser que se solicite información. Entonces nos podemos comunicar por este medio. Y también el número telefónico, ¿no? Bien. Siguiente. Bueno, no me acepta. ¿Por qué? Porque el correo está escrito mal. Ya, ahora sí. Entonces, luego aparece el resumen del reporte, ¿no? Todo lo que he ingresado aparece detallado acá. Entonces empiezo yo a revisar si efectivamente he ingresado toda la información que tengo y verifico, en caso de que de repente me faltó algún dato adicional, entonces me voy, acá hay una opción de poner, de editar reporte, ¿no? Uno cliquea editar y bueno, va a la sección donde puede modificar la información, ¿no? Donde ha identificado que hay un error en el ingreso y lo edita. Entonces, no hay, continúa pasando, ¿sí? Porque todo ya fue llenado. Y después de verificar y está correctamente llenado, pues procede a enviar el reporte. ¿Ven ustedes acá? Cliquean acá o en la parte inferior. Cualquiera de los dos, ¿sí? La acción es la misma. Entonces, enviar reporte y cuando hago enviar reporte, van a ver ustedes que se está cargando y efectivamente esta información que he ingresado ya fue enviado al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ya forma parte de la base de datos nacional de farmacovigilancia. Y me aparece esta nota, ¿no? El reporte se ha enviado correctamente.
Gracias por enviar su reporte. Y bueno, y si yo deseo tener la información impresa, guardada, etcétera, entonces cliqueo acá. Van a ver ustedes pero eso lo tiene que ser inmediatamente, no lo pueden dejar para otro día, ¿sí? Entonces, descargar el reporte y van a ver que les va a dar la opción, si es en PDF o en cualquier información, en cualquier archivo, y aparece lo que ustedes han ingresado, ¿sí? Aquí está lo que se ingresó. Bien, es de esta manera que se reporta.